Paz y bien a todos, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos. Hemos escuchado en el Salmo, el Señor es amigo de su pueblo. Y después continúa y dice, y otorga la victoria a los humildes. La victoria. La victoria. ¿Qué victoria es? ¿Cuál es la victoria que anuncia Jesús? Que Jesús ha comandado, ha ordenado a los apóstoles de anunciar en el mundo. Y lo hace de 2000 años la iglesia. ¿Cuál es esta victoria que el Señor quiere que nosotros participemos? Es la victoria de Jesús. La victoria sobre no solo el pecado, sino también de la muerte. Hoy estoy de blanco porque la iglesia hace memoria de un santo muy famoso. En Europa es muy famoso. No sé si algunos de ustedes lo conocen. Si no lo conocen, búsquenlo. Está santo siempre en el YouTube. Búscalo, la vida de este santo, buscadlo. Es un grande santo. En nuestra comunidad religiosa es uno de los 4 santos patronos. San Pío da Pietrelcina. Aveva las estigmatas. Sacerdote. Su vida, cada día de su vida. Prácticamente lo que hacía, además de la oración, todo el día a confesar las personas. Filas enormes de personas venían a confesarse de él, de este santo. Pasaba todo el día, aunque ya viejo, siempre en el confesionil, a confesar, a hacer aquella que es la misión de Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a quitar el pecado de las almas, a libertarlas de las corrientes del pecado y celebrar la misa. Era un poco peor de mí, él às vezes 3 horas la misa. Ok, pero después ha intentado hacer más velozmente la Santa Misa. Y tenía las llagas. Nosotros hemos orado en la oración de la coleta. Concédenos por su intercesión, por intercesión de este santo, que asociados siempre a los sufrimientos de Cristo, lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección. Toda la nuestra participación de cristianos, a la pasión de Jesús por las almas, a los sufrimientos a causa del Evangelio. No solo sufrimientos así, no, sufrimientos porque te estás esforzando de vivir el Evangelio. Y a veces están incompreensões, envidias, persecuciones, y tú sufres a causa del Evangelio. Los demás sufrimientos también, inserímoslos siempre más en Cristo, para que joven para nuestra reflexión, la nuestra conversión y también para la conversión de los demás. Pero sobre todo estos sufrimientos para vivir el Evangelio, de participar de la pasión de Jesús, que es la pasión por las almas, para llegar a la resurrección, a la victoria, que el Señor conceda a los humildes. Los humildes son aquellos que obedecen a Dios. Esa es la verdadera humildad. Como alguien me ha hecho notar, Jesús humilló a sí mismo, ¿cómo? Haciéndose obediente al Padre, hasta la muerte y la muerte de cruz. Por eso Dios lo ha exaltado. Que se humilla, será exaltado. Que se humilla, ¿qué significa? Que se humilla para hacer la voluntad de Dios, será exaltado. Y nosotros, este debe ser nuestro camino. Humillarnos a nosotros mismos, a lo que queremos, o no, para hacer lo que quiere Dios. Y Dios nos exaltará, porque el Señor, como hemos escuchado en el Salmo, otorga la victoria a los humildes, aquellos que se esforzan de obedecer a Dios, que renegan a sí mismos, que es el sacrificio más difícil. O sacrifício mais difícil, e que é o único, praticamente, sacrifício
Los demás solo aquí tienen sentido. El sacrificio que es agradable a Dios es renunciar a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. Y ahora el Señor nos exaltará y nos hará al último día levantar de la muerte. Y seremos todos inmortales si hacemos eso. Humillamos a nosotros mismos para seguir a Jesús. Hemos escuchado en el Evangelio, el rey Herodes, era impresionado de todos los prodigios que sentía, que escuchaba, que hacía Jesús. ¿Quién es este? Y no sabía qué pensar. Algunos decían que era Juan Bautista, pero a Juan Bautista le he cortado la cabeza. Otros decían era Elías. Y él se preguntaba, ¿quién es este? Y tenía la curiosidad de ver Jesús. Por nosotros, en algún modo, mejor que Herodes, verdaderamente que sea mejor que Herodes, que verdaderamente queremos no solo ver a Jesús, encontrarlo, estar con Él como los discípulos y seguirlo. Si queremos vivir en eterno para siempre, el único modo es seguir a Jesús. Después hemos escuchado el profeta Ageo, que este es un libro que mismo antes de conocer la comunidad me gustaba mucho, siempre estaba leyendo el profeta Ageo, que aquí está Dios muy fuerte y un poco también enojado con el pueblo. ¿Por qué? Decía el Señor, este pueblo mío anda diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo. Y después dice, de modo que es tiempo de vivir en casas con paredes revestidas de cedro, mientras que mi casa está en ruinas. Muchas veces el pueblo, muchas veces nosotros también, nos preocupamos con nuestras casas, nuestras cosas, que puede ser imagen de muchas cosas, de lo que queremos nosotros, de las nuestras cosas. Y el templo de Dios está en ruinas. San Pablo lo dice, nosotros somos el templo de Dios. Muchas veces nosotros con el bautismo, templo de Dios, templo del Espíritu Santo, el templo en nosotros de Dios, muchas veces está en ruinas. Nosotros nos preocupamos de nuestras cosas, pero de edificar verdaderamente, que seamos verdaderamente casa de Dios, que la gloria de Dios esté en nosotros siempre más, que seamos siempre más según Dios, de modo que si Dios está en nosotros, cuando los demás nos encuentran a Dios. Si nosotros estamos llenos de otras cosas, no encontrarán a Dios. Y aquí Dios decía muy claro, mirad, reflexionen sobre su situación. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Han comido, pero siguen con hambre. Han bebido, pero siguen con sed. Se han vestido, pero siguen con frío. Y los que trabajaron a sueldo echaron su salario en una bolsa rota. Toda nuestra vida nos escapa de las manos. Si nos preocupamos solo de hacer nuestras cosas, lo que queremos nosotros, nos escapa todo de las manos. A la fin llega el día de la verdad, el día que llegará para todos nosotros. Hoy he celebrado una misa Ezequiel, un niño que ha nacido muerto. Se ha pasado al niño que ha nacido muerto en el vientre de la madre. No pasa a nosotros, la muerte llegará a todos nosotros. Y que nos tendremos en las manos. Tendremos en las manos lo que habremos hecho en Dios. El cuanto nosotros nos hemos convertido, volvido templo de Dios, donde habita Dios, la gloria de Dios. Y cuando hablamos, pasa el pensamiento de Dios, pasa Dios.
en lo que hacemos en nuestra vida. Pasa, Dios. Eso nos quedará, todo lo demás pasará. Lo sabemos. Jesús también muy claro ha sido. Cielo y tierra pasarán, solo mis palabras permanecerán para siempre, no pasarán jamás. Ahora tenemos que volvernos siempre más. Palabra viva de Dios, templo de Dios, donde habita Dios. Como decía San Pablo, nuestro pensamiento es el pensamiento de Cristo. Nosotros podemos decir esto, que el modo como pensamos es como piensa Jesús, es como piensa Dios. Entonces convertímonos, ahora es el momento. ¿A que queremos esperar que morimos? Ahora es el momento, decía San Francisco, de misericordia. Después será de juicio. Pero Jesús dice, quien vive, quien cree en mí, vive según mi palabra, no andará en contrajuicio, porque estamos ya en comunión con la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice Jesús, yo no he venido a condenar a nadie, he venido a salvar. Mis palabras, si uno las escucha y no las mete en práctica, mis palabras lo condenarán en el último día. Entonces es la palabra de Dios que nosotros tenemos que meter. El Señor decía después, reflexionen, suban al monte, construyan el templo, para que pueda yo estar satisfecho. Ahora tenemos que hacer nuestra vida, tenemos que hacer siempre más. Perdónenme que hablo un poco fuerte, pero tengo también conmigo mismo que puedo hacer mucho más. Tenemos que hacer mucho más, lo que quiere Dios, subir este monte. Mi guía espiritual hacía el ejemplo, el monte de la roca, que es la palabra de Dios. Quien escucha y mete en práctica mi palabra, constrói su casa, su templo, su vida, sobre la roca. Tenemos que salir a este monte de la palabra de Dios, siempre más, viviendo la palabra, siempre más. Cita bíblica en italiano es bello, porque cita bíblica se dice paso. Paso bíblico, cita bíblica. Salimos de los montes así, un paso, después de un paso se sale, justo. Así también en el monte de la palabra de Dios. Un paso bíblico, una cita bíblica, después de otra, se sale. Subamos el monte de la palabra de Dios, construyamos el templo para que Dios esté satisfecho y mostraré en él, en el templo, mi gloria, que es eterna, la gloria de Dios. Entonces pedimos esta gracia verdaderamente a Dios, de vivir siempre más la palabra. Que las nuestras prioridades no son nuestras casas, lo que sean, sea casa física, sea otras cosas de este mundo. La casa de Dios, que somos nosotros. Y que cuando digo nosotros, digo que mi preocupación debe ser la casa de Dios, que Dios quiere que yo sea, pero también la casa de Dios que quiere que ustedes sean. Esa tenemos que construir. Como Jesús decía a San Francisco de Asís en una visión, vá y repara mi casa, que como vedes está en ruina. San Pablo dice, alguien me ha hecho notar, en la primera carta a Timoteo, la casa de Dios es la iglesia. Nosotros somos la iglesia con el bautismo, cada uno de nosotros. Somos llamados a ser casa de Dios, donde Dios habita. Pero si no subimos este monte, si no metemos en práctica la palabra de Dios, Dios no viene a habitar en nosotros. Jesús lo ha dicho, si uno me ama, mete en práctica mi palabra, y yo y mi Padre vendremos a habitar en él. Nos volvemos verdaderamente con la nuestra vida, casa de Dios, verdaderamente iglesia. Cuanto más metemos en práctica la palabra de Dios. Entonces pedimos esta gracia a Dios, de verdaderamente, no solo como Herodes cree ver a Jesús, que ya es bueno, que estaba todo admirado, todo por los prodigios que sentía, que escuchaba, que hacía Jesús. Pero no solo ver a Jesús,
tenemos que encontrarlo siempre más y seguirlo. Sí, eso es lo que Jesús hacía, buscarlo de hacerlo siempre más. ¿Quién? A 100 por 1, ¿quién a 60? ¿Quién a 30? Como decía Marco. Vivir la palabra, cada cual segundo su llamada, pero hacemos el máximo que podemos, que possamos. Como decía la Didaqué, un documento considerado de los primeros apóstolos del primer siglo. Vivid el Evangelio, todo. Si no pueden, hagan lo que puedan. Buscamos siempre más vivir la palabra de Dios, el Evangelio, el más que podemos. Subir este monte, el más que podemos. Trabajar sobre nosotros y los demás. Edificar, preocuparnos del templo de Dios, que somos nosotros. Que sea casa de Dios, el más que podamos. En nosotros y en los demás. Y ahí sí, que Dios será satisfecho, como decía el profeta Ageo, y manifestará en nosotros siempre más su gloria, como lo ha hecho con Padre Pío. Muchos prodigios ha hecho a través de Padre Pío, muchos milagros, para ayudar a las personas a comprender. No es un sacerdote normal, está aquí y se está esforzando, por eso es santo. Se está esforzando verdaderamente de ser mi sacerdote, mi ponte entre mí y los hombres en Cristo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, cada cual en su llamada. Valor, hermanos, estamos juntos en esto. Amén. Amén.